Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Leiva García. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de recuperación acerca de los manómetros. ¿Cuáles son sus tipos? También vamos a estar hablando de las aplicaciones que hay en los manómetros y vamos a resolver dos problemas acerca de los manómetros, las presiones y ciertas cosillas que tienen por ahí. Voy a estar explicando acerca de los conceptos de manómetro, también de los tipos de manómetros que hay, las aplicaciones y mis compañeras se van a encargar de resolvernos nuestros problemas acerca de manómetros, ya sean manómetros en U o manómetros múltiples. ¿Qué es un manómetro? Un manómetro es un instrumento que sirve para medir la presión de un fluido y circula por un circuito cerrado. Hablando de fluidos, podrían ser también gases, al igual que líquidos. Manómetros en U. Un manómetro tipo U es un dispositivo de medición de presión que utiliza un tubo con apariencia de U lleno de un líquido. En general, este llega a ser mercurio, y esto para señalar la presión de un fluido dentro de su sistema. Manómetros múltiples. Esta llega a ser una herramienta que nos permite medir las presiones por encima y por debajo de la presión atmosférica. Se llega a utilizar para realizar mediciones de presiones de funcionamiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. También para transferencias de refrigerante y evacuaciones de sistemas. Aplicaciones de los manómetros. En la industria química, los manómetros juegan un papel importante tanto en procesos productivos como en operaciones de seguridad industrial. Se utilizan para medir y controlar con precisión la presión dentro de los recipientes o tuberías que transportan las sustancias químicas peligrosas. Y en la industria alimentaria, los manómetros son utilizados principalmente en sistemas de producción que requieren un control preciso de la presión. Hola, yo soy Joana y hoy voy a calcular la distancia que hay entre estos dos fluidos, el mercurio y el agua, en un manómetro. Ok, en este problema se conecta un medidor y un manómetro a un recipiente de gas para medir su presión. Si la lectura en el medidor es de 80 kPa, determine la distancia que hay entre los dos niveles de fluidos del manómetro, si este es con mercurio o con agua. En el caso del mercurio, tenemos la presión de gas y la presión del mercurio, que vamos a llamar la presión B. Ocupamos multiplicar la presión del mercurio, que es la presión B, por la altura, por la gravedad. No tenemos la altura, que es lo que nos está pidiendo, entonces nos vamos a despejar. Altura es igual a la presión de gas estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y la presión del mercurio, que es la presión B, por la gravedad. Vamos a sustituir, que vimos que la presión de gas era 80 kPa, ocupamos quitarle la K y dejar nada más PA, entonces son 80.000 PA entre 13.600 kilogramos entre metros cúbicos, que es la presión del mercurio, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Nos da un total de 0.60 metros cuando hablamos del mercurio. Ahora, en el caso del agua, es esta misma ecuación, pero con la presión A, que es la presión del agua. Lo sustituimos, que es, como ya lo teníamos, 80.000 PA. Y tenemos la constante de la presión del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos la operación y nos da 8.15 metros cuando es en el caso del agua. Así es como pudimos calcular la altura de este manómetro conectado a
este dispositivo. Gracias. Hola, mi nombre es Dania y acompáñanos a realizar este problema. El problema consiste en lo siguiente. Un manómetro de mercurio se conecta a un tubo de aire para medir la presión interna. La diferencia entre los niveles del manómetro es de 15 milímetros y la presión atmosférica es de 100 kilopascal. A partir de la figura, determine si la presión en el tubo está por arriba o por debajo de la presión atmosférica. Determinar la presión absoluta del tubo. Bueno, en el punto A y B, la misma altura del manómetro, la presión es igual porque están en el mismo fluido continuo. Entonces queda que a la misma altura en el manómetro, la presión es igual porque están en el mismo fluido continuo. Entonces queda como PA es igual a PB. Ahora bien, en el punto A, lado del tubo, la presión es simplemente la presión interna del tubo. Y entonces queda presión del tubo es igual a PA. Y en el punto B, el lado abierto del aire, la presión es la atmosférica más la presión debida a la columna del mercurio. Entonces queda como PB es igual a PGH más presión atmosférica. Ahora despejaremos la fórmula. La presión del tubo es igual a la densidad del mercurio por la altura, la gravedad, más la presión atmosférica. Llegamos a la conclusión que la presión absoluta del tubo es de 102 kilopascal. Esto indica que el gas del tubo está a mayor presión que la atmosférica. Ahora les presentaré nuestro experimento. Nosotros elaboramos un manómetro casero. Este contaba con un globo, una manguera transparente, un embudo y un líquido. El globo nos va a ayudar con la presión, la manguera nos va a ayudar como el sistema y el líquido nos va a ayudar a saber la diferencia de presiones que llega a tener. Por aquí podemos observar que el globo inflado lo vamos a empezar a desinflar, pero el mismo aire va a generar una presión sobre el líquido, haciendo que este llegue a cambiar su altura. Y anteriormente les enseñamos cómo calcular la altura en un manómetro. Por aquí podemos ver que se llegó a estabilizar por un momento, haciendo que la presión del globo se llegue a quedar en un lugar medio. El líquido se quedó en una altura más alta que anteriormente y se puede decir que aumentó su altura depende a la presión que tuvo el globo sobre ella. Por aquí les voy a dejar una imagen de cómo fue el antes y el después. En conclusión, los manómetros son instrumentos fundamentales en la termofísica, ya que nos permiten medir la presión de gases y líquidos en los sistemas cerrados. Su uso es crucial para el análisis y el control de los procesos térmicos, ya que la presión es una variable clave en fenómenos como la transferencia de calor, los cambios de fases y los comportamientos de los gases. Esto ha sido todo de nuestra parte, muchísimas gracias por ver este video.